Vamos a empezar con el capítulo de infectología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Soy médico internista del Hospital Rebagliati y vamos a empezar con el tema de introducción de la infectología y métodos diagnósticos en lo que es la microbiología. Bueno, acá vamos a revisar primero un poco lo que es la bacteria, ¿no? Y posteriormente algunos estudios que se hacen en los pacientes pues, ¿no? con infección. Las bacterias entonces son, como ustedes saben, células procariotas de tamaño variable cuyo límite inferior está aproximadamente entre las 0,2 micras y 50 micrómetros, ¿no? Se han encontrado algunas que pueden vivir tanto por encima del punto de ebullición como en temperaturas tan frías que podrían congelar incluso la sangre, ¿no? O sea, las bacterias son obviamente organismos que pueden estar en situaciones muy extremas, ¿no? O sea, temperaturas altísimas como temperaturas muy frías, y también además pues pueden estar, como ustedes saben, en situaciones de anaerobismo, ¿no? O sea, ausencia de todo el oxígeno, y aún así pueden, digamos, desarrollarse, ¿no? Las bacterias pues pueden, digamos, hacer su metabolismo a partir de diversas sustancias primas, como pueden ser los azúcares, los almidones, hasta la luz del sol, ¿no? Incluso algunos pueden metabolizar el azufre y el hierro. Obviamente tiene una estructura menos compleja que la de las células de los organismos superiores, ¿no? Al ser células procariotas, que como ustedes saben la diferencia más importante es que no tienen una membrana nuclear de una carioteca, ¿no? Su núcleo, si es posible llamarlo así, está formado por un único cromosoma y carecen de membrana nuclear, ¿no? De carioteca. Entonces, como tenemos que recordar, ¿no? Las bacterias constituyen organismos procarióticos. Algunas diferencias entre estas y las demás células eucariotas. Las procariotas poseen pared celular. Eso es importante, ¿no? Un elemento distintivo de las bacterias, ¿no? De peptidoglicano y también de los liposacáridos. En cambio, las eucariotas, solamente las vegetales producen pared, pero en general las demás, los animales, es de celulosa. No poseen carioteca, entonces poseerían un llamado núcleo disperso, las procarióticas, y las eucariotas poseen un núcleo definido y carioteca, que es la membrana nuclear. Las procariotas tienen ausencia, no tienen organelas, ¿no? Como pueden ser la mitocondria, por ejemplo. Y las eucariotas sí las tenemos, ¿no? El ADN nuestro está asociado a proteínas llamadas histonas, que son las más importantes, también las pueden preguntar. Y estas unidas conforman las llamadas cromátidas, ¿no? Las cromátidas, los cromosomas, y en cambio las bacterias, el ADN se encuentra, digamos, desnudo, ¿no? No asociado a proteínas. La forma de este ADN es circular. En nosotros el ADN es totalmente lineal. Las procariotas, como dice ahí, poseen una o dos moléculas de ADN, mientras que nosotros tenemos muchas moléculas de ADN. Entonces, tenemos que ver que las bacterias van a tener pared celular por un lado, luego va a venir la membrana citoplasmática, que es la bicapa lipídica, la organización de su ADN, que se llama nucleoide, ¿no? Una forma, digamos, de núcleo, nucleoide, o también llamada genóforo. Va a tener también las llamadas inclusiones citoplasmáticas. Sí posee los ribosomas, que producen proteínas. Para su movimiento va a constar con algunos organelos llamados flagelos, ¿no? Que van a permitir que la bacteria pues, pueda, digamos, moverse de manera más rápida. Los plásmidos, ¿no? Que también vendrían a ser una forma de información genética. Pueden poseer también el piliofimbrias, que son estructuras que se encuentran en la membrana de la bacteria y en forma de vellosidades le va a permitir el movimiento, ¿no? Los mesosomas también involucrados en las uniones intercitoplasmáticas. Entonces, reconociendo una vez más estas partes, ¿no? Pueden poseer una cápsula formada por una capa gelatino-mucosa de tamaño y composición variables, que juega un papel importante en lo que es las bacterias patógenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acuérdense ustedes que existen organismos encapsulados. El neumococo es un ejemplo, ¿no? Neumococo. Es importante porque esta cápsula les va a proveer de algunas características que se llama patogenicidad, ¿no? El citoplasma va a presentar un aspecto en cambio viscoso, obviamente es como un citoplasma, digamos, de cualquier célula. Y en su zona central aparece el llamado nucleoide, ¿no? Que contiene el nucleoide, mayor parte de ADN bacteriano. En algunas bacterias aparecen fragmentos circulares de ADN con información genética que están dispersos por el citoplasma, que también son llamadas plásmidos.
También se encuentran las inclusividades que hemos hablado, ¿no? También está la membrana plasmática. Esta membrana obviamente presenta algunas invaginaciones, ¿no? Hacia adentro, hacia la parte central, denominadas mesosomas, como les dije, que está conectando el citoplasma. Donde se encuentran enzimas que intervienen en la síntesis del ATP, ¿no? Que va a ser útil para que la bacteria pueda hacer sus funciones. Y los pigmentos fotosintéticos, sí, la bacteria es fotosintética, ¿no? Como algunas son. Los flagelos, aunque son generalmente rígidos, pero están implantados en la membrana mediante un corpúsculo basal, ¿no? Están bien, digamos, unidos a lo que es la membrana. Tenemos luego las fibras o pili, hemos hablado que son cortas generalmente, y pueden servir como pelos sexuales para el paso de ADN de célula a otra. El ARN ribosoma sirve para la síntesis de proteínas. A pesar de que las bacterias son muy diversas, existen patrones, digamos, de formas establecidas entre ellas, ¿no? Que son muy comunes. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, los bacilos, ¿no? Que son en forma de bastones, no bastonadas. Las bacterias llamadas bacilos. Otras tienen forma de esferas pequeñas, ¿no? Una redondez bien pronunciada, llamados cocos. Y otras son helicales, también se llaman espirales, ¿no? Helicales en forma de hélice o espirales. Entonces, en base a la forma de la bacteria va a ser clasificada, ¿no? Entonces, acá tenemos formas obviamente que son las principales. Tenemos los cocos, bacilos y espirilos, ¿no? La forma helicoidal. Los cocos pueden agruparse a su vez, ¿no? Pueden ser diplococos, por ejemplo. Agruparse en lo que son los estreptococos, que es una fila, es una sola línea larga, estreptococos. Estafilococos en forma de, digamos, racimos, ¿no? Y a su vez también estos racimos, pues si son ordenados en 4 se le puede llamar tétras, y si tienen esta disposición, zarcinas. Los bacilos, en cambio, pueden ser de muchas formas a su vez. Algunos pueden ser, por ejemplo, digamos, de 2 diplobacilos. Streptobacilos, algunos llegan, digamos, en forma de B. Otros que se agrupan en forma de empalizada, ¿no? Como si fuera una muralla de guerra empalizada, ¿no? Y letras chinas también. Los espirilos, acá tenemos a los también llamados vibrios, ¿no? Que son formas tipo como aparentemente en coma, ¿no? Y los cocobacilos, que tienen una forma intermedia entre coco y bacilo. Entonces, para ver ahora la situación de cada bacteria tenemos que evaluar, ¿no? De dentro hacia el exterior, la bacteria se compone de membrana citoplasmática, que es la bicapa lipídica. Luego, algunas poseen la pared celular y posteriormente la cápsula. Entonces, esta pared celular que vamos a empezar a hablar es una estructura exclusiva de las bacterias, ¿no? Me refiero a lo que es en procariotas, ¿no? En procariotas. Funciones. Confiere obviamente rigidez a la bacteria. Esa rigidez le va a dar la forma respectiva, ya sea de coco o bacilo. Forma. Y además va a ser una barrera importantísima contra ciertos agentes tóxicos externos, ¿no? ¿De qué está compuesta la pared celular? Les gusta preguntar. De peptidoglucano o mureína. Eso les gusta preguntar por si acaso. Mureína, peptidoglicano. Esa es la composición básica de la pared celular. Y por otro lado, acá tenemos algunas diferencias, ¿no? De lo que es la pared bacteriana en gram positivas y gram negativas, ¿no? La diferencia de la composición de los dos grupos de bacterias es responsable de que su diferente comportamiento frente a un colorante, ¿no? Que es la coloración gram, que está formado por violeta de genciana y una solución yodurada. Entonces, acá tenemos por un lado las gram positivas, ¿no? Que digamos conservan la tinción gram y por eso se quedan así, digamos, de un color azul, ¿no? Azul morado, ¿no? Y por otro lado, las gram negativas son aquellas que pierden esa coloración y por lo tanto quedan en este color rosado, ¿no? Rosado rojo. Esa es una diferencia importante entre lo que son gram positivas y gram negativas, ¿no? Se diferencia por las características justamente de la pared celular, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, miren ustedes el caso de la gram positiva, ¿no? La gram positiva contiene una proteína asociada a la pared, ¿no? Esa es la pared celular o peptidoglicano, miren ustedes, es muy gruesa. Y luego pues viene la membrana citoplasmática. Hemos dicho que el peptidoglucano mureína es el componente principal de la pared celular, ¿no? Es en general un polisacario compuesto por dos derivados de azúcares. Uno de ellos es la N-acetilglucosamina, la glucosamina, la famosa glucosamina, y el otro es el acetilmurámico, ¿no? El ácido murámico. Entonces, estos dos azúcares van a constituir la base principal de lo que es la pared celular.
Obviamente además también contiene algunos otros componentes que pueden ser aminoácidos, en este caso la alanina, el ácido glutámico y la lisina, ¿no? Y también el ácido diamino pimélico. Pero esos de acá fundamentalmente son los que le dan, digamos, la rigidez, ¿no? La textura de la pared celular, que es tan importante en las bacterias, ¿no? Fundamentalmente, como menciono, es una cadena de azúcares que se conectan entre sí por puentes de aminoácidos, ¿no? O sea, los aminoácidos más que todo los ayudan para interrelacionarse, ¿no? A los azúcares y hacerlo más fuerte. Estos aminoácidos se relacionan con puentes peptídicos. Y justamente el número de puentes peptídicos no va a ser el mismo en todas las bacterias, ¿no? Es característico de cada una. Por lo tanto, cada una va a tener una rigidez diferente. Tenemos, por otro lado, a las que son llamadas las gram negativas, ¿no? En estas gram negativas, como podemos ver, tenemos acá un gráfico en el cual nos ilustra. Tenemos acá dos clases de membranas, ¿no? Lo que es la membrana externa, el periplasma, que es un tejido especial de las gram negativas, que interrelaciona lo que separa la membrana externa y la membrana interna, ¿no? Que vendría a ser la membrana citoplasmática. La membrana externa va a tener gran cantidad de lipopolisacárido. Ojo, es importantísimo que recuerden esto. Entonces estamos viendo que en el caso de las gram positivas, su estructura es diferente, ¿no? En el caso de las gram negativas tenemos el caso, la estructura llamada liposacario. ¿Y de qué va a servir ese liposacario? Que efectivamente el liposacario es un, digamos, agente patógeno, ¿no? Que va a desencadenar una respuesta inmune muy severa. Por eso justamente se relaciona que ese lipopolisacárido que contiene las gram negativas es una de las causas de la famosa sepsis o shock séptico, ¿no? Todos los que son gram negativos, E. coli, algunas más que otras obviamente, tienen ese lipopolisacárido que actúa y activa de manera descontrolada el sistema inmune, ¿no? Entonces acá tenemos una diferencia importante, ¿no? Las bacterias gram positivas tienen una pared celular simple, como hemos visto, ¿no? Una pared celular muy simple. En cambio las gram negativas tienen mayor pared celular, ¿no? Una pared celular gruesa, una pared celular compleja, ¿no? Las gram positivas tienen una capa de peptidoglicano gruesa y las gram negativas una capa de peptidoglicano fina, en cambio, muy pequeña. Las gram positivas van a tener ausencia más bien de capas externas de lipopolisacáridos, ¿no? Mientras que las gram negativas tienen una capa externa de lipopolisacáridos, como hemos visto, ¿verdad? Entonces, en general, la capa de peptidoglicano, como les digo, las bacterias gram negativas es muy finísima, ¿no? Las bacterias gram positivas que no contienen, más bien no contienen lo que es membrana externa e interna, esta de acá va a ser bastante gruesa, ¿no? Bastante gruesa, ¿no? Pero obviamente la contextura, digamos, la composición de esa pared es simple, en cambio la otra es muy compleja. Las bacterias gram positivas van a retener luego de lavarlas, estas bacterias, pues ustedes saben que a la hora de ponerle al microscopio tenemos que hacer varios lavados, uno de ellos con alcohol. Van a retener el cristal violeta y yodo, coloración azul-violeta. En cambio las gram negativas no van a retener este compuesto y solamente van a retener la safranina, ¿no? Que le va a dar un color rojo-rosado, ¿no? O sea, al final digamos que la tinción gram va a quedar solamente en las gram positivas, ¿no? Entonces, fácilmente nosotros, a partir de visualizar en el microscopio una fuente de bacterias que puede ser una secreción urinaria, etcétera, vamos a ver si la bacteria es gram negativa o gram positiva. Y por otro lado podemos ver también la forma. Entonces podemos clasificar las bacterias según la forma y según el gram que contienen, ¿no? Es importantísimo para nosotros tener una orientación de qué bacteria puede ser. También tenemos en la pared celular, que constituye la membrana externa de las bacterias gram negativas, hay unas proteínas que se llaman las porinas, ¿no? Y estas porinas son importantes porque actúan como canales de entrada y salida de algunas sustancias hidrofílicas de bajo peso molecular. ¿Qué es con esto? Que ustedes saben que la membrana en general es lipofílica, ¿no? Entonces cuando se necesitan, digamos, que entren compuestos a la bacteria, ya sean compuestos amigables o al contrario, a veces no compuestos como fármacos, necesitamos que existan esas porinas que van a ser sustancias hidrofílicas, pero que pueden permitir, como si fuera un puente, el pasaje de estas sustancias lamentablemente hidrofílicas, ¿no? Entonces eso de acá va a ser importante para que sustancias que no sean lipofílicas puedan pasar a través de la bacteria. La cápsula, hemos hablado, es la parte más externa de una bacteria que no todas la tienen, ¿no? Por eso no se ve, digamos, en la parte de estructura de toda bacteria, ¿no? En algunas bacterias. Es una capa mucosa compuesta, ¿no? Moco, amorfa, compuesta de glucoproteínas sobre todo, que ustedes saben que es la base de todo lo que es los compuestos mucosos, y también polisacáridos que se ubican externamente.
Se forma según el medio y también por orden genética. ¿Qué hacen las cápsulas? Le dan una propiedad, digamos, a las bacterias que sean aún mucho más patógenas. Y también muy virulentas, ¿no? ¿Qué es patógeno? La capacidad de producir enfermedad. Y virulenta es la capacidad de poder replicarse. Y esta cápsula va a impedir la fagocitosis por las células del sistema inmune. Entonces, esa cápsula le aumenta la patogenicidad y la virulencia a las bacterias. Además, también sirve de resistencia a la desecación y como material de reserva alimenticia, incluso, en algunas circunstancias extremas, ¿no? Hasta algunas bacterias extremas. La membrana celular ya hemos visto las características que tienen en gran positivas y gran negativas. Como les dije, es una membrana igual a las que todas, ¿no? La única diferencia por ella es que no tiene colesterol, ¿no? Como la nuestra. Es una estructura viva de permeabilidad selectiva. Como toda membrana, ustedes saben que la membrana es permeable selectivamente a algunos compuestos, ¿no? La composición mayormente tenemos acá de proteínas 50-70% y también la bicapa lipídica, fosfolipídica de 20 a 30%. Los mesosomas, como les digo, ¿no? Son modificaciones de la membrana que me permite, ¿no? intercomunicar el citoplasma, ¿no? Enzimas, y los mesosomas también podrían contener enzimas para la cadena respiratoria y la duplicación celular. Ya les dije que estas de aquí entonces contienen enzimas que generan proteína a las bacterias, ¿no? Por otro lado tenemos las fimbrias o pili sexual también, ¿no? Que son prolongaciones externas de la membrana reguladas por los plásmidos, o sea, obviamente está regulada de manera genética, y sirven de puente también para transferir DNA de una a otra, ¿no? Las lamelas son pliegues de la membrana que contienen pigmentos que ayudan a la fotosíntesis, ¿no? Esto obviamente en algunas bacterias, no en todas, ¿no? El flagelo está compuesto de la proteína flagelina y tubulina, que son responsables de hacer que la bacteria pueda moverse, el movimiento, ¿no? Entonces, acá, como vemos, la reproducción bacteriana depende en gran medida de plásmido, ¿no? Que es una organización que contiene material genético, ¿no? Y este plásmido puede ser transferido de bacteria a bacteria a través de las fimbrias. La bacteria se puede, digamos, reproducir de muchas maneras, ¿no? Una de ellas, una de las más, digamos, arcaicas, es la bipartición o fisión binaria, ¿no? Es una forma asexual totalmente de la reproducción bacteriana, en la cual se produce replicación del ADN gracias a una enzima que es la ADN polimerasa. En este proceso obviamente intervienen los mesosomas, ¿no? Inicialmente el mesosoma se va a introducir y posteriormente la bacteria se va a partir, ¿no? Primero se replica el material genético, posteriormente empieza la división y finalmente se separa, ¿no? Esa es una bipartición o fisión binaria, ¿no? La pared bacteriana crece hasta desarrollar un tabique transversal que separa a las dos bacterias hijas, que son idénticas a la madre. Existen otro tipo de reproducciones, en este caso es un mecanismo sexual, ¿no? La conjugación, ¿no? La bacteria donadora, en este caso la han representado como F, ¿no? Por tener el plásmido le dona a través de un pili el plásmido o una parte en todo caso del ADN a la bacteria llamada F negativo, ¿no? Y esta de aquí se convierte al F positivo al tener genes presentes de la anterior bacteria, ¿no? Una vez que ya sucede la transmisión, el puente desaparece. Entonces, este tipo sí es un mecanismo de tipo sexual, ¿no? Otro tipo, digamos, de mutaciones, ¿no? de la bacteria, tenemos la transformación, que es un mecanismo también sexual de intercambio de ADN bacteriano, ¿no? Tenemos una bacteria receptora que va a recibir fragmentos del ADN de otra bacteria presentes en el medio donde vive. Y esta bacteria receptora es llamada también competente, incorpora ese ADN a su genoma y experimenta un cambio en transformación. Entonces, mira, esa es una bacteria, digamos, que está por un lado autónoma, ¿no? Viene otra y parte de su ADN le va a legar, ¿no? Entonces, esta bacteria va a asumir, va a agregar esta parte y por lo tanto también es un modo de transmisión de información genética de tipo transformación. En la transducción, ¿qué sucede? Miren ustedes, es un mecanismo también sexual, desde una bacteria donadora a una receptora, pero en este caso se va a producir por un vector, que generalmente va a ser un virus, ¿no? Que por azar lleva un cierto ADN bacteriano a otro. Este virus, también llamado bacteriófago, al infectar a la bacteria le transmite, además de su genoma, también parte del genoma bacteriano transportado, ¿no? Eso es importante porque por ahí también les preguntan a veces, ¿no? ¿Cómo se llaman esos virus que, digamos, pueden transmitir información de bacteria a otra? Se llama obviamente un bacteriófago, ¿no? Pero se le dice también de cariño, digamos, fagos, ¿no? Los fagos, los virus fagos, ¿ya? Así que cuidado con eso también.
Muy bien, entonces ahora que ya hemos hablado, una introducción pequeña de lo que son las bacterias, ¿no? La estructura bacteriana, ¿no? Las funciones de las bacterias, vamos a hablar ahora de los métodos diagnósticos, ¿no? Y acá vamos a hablar un poco también de los tipos de bacterias, ¿no? Entonces, en métodos diagnósticos de microbiología, obviamente el mejor método, digamos, el gold estándar siempre va a ser el cultivo y la identificación del patógeno, ¿no? O sea, el cultivo. ¿Qué es el cultivo? Simplemente es llevar una muestra, una secreción, cualquier tipo de muestra que nosotros tengamos la hipótesis que está infectada y demostrar que esa muestra puede generar en un medio de cultivo crecimiento bacteriano, ¿no? Una vez que ubicamos la bacteria decimos, ok, este paciente está infectada por esa bacteria, ¿no? Por eso es el gol estándar. ¿No? Estos materiales van a ser recogidos obviamente a través de un organismo vivo, que en este caso va a ser el paciente, ¿no? Es la mejor herramienta diagnóstica que existe, pero obviamente no es la más rápida, por eso a veces tenemos que usar otras técnicas que ahora vamos a ver. E incluso en algunas situaciones, lamentablemente, no se puede realizar. Es muy difícil o imposible, como en el caso, por ejemplo, de sífilis o rickettsiosis, ¿no? Que no pueden, digamos, crecer las bacterias en medios disponibles. O es muy difícil. Entonces, en estos casos, lamentablemente, no podemos usar eso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es el mejor método, no se puede usar en todo. Por eso, si les preguntan alguna vez, ¿es un método que está disponible para todas las bacterias? Lamentablemente, no. En algunos casos, en vez de esto, ¿qué vamos a usar? La serología, ¿no? ¿Qué es la serología? Fundamentalmente el reconocimiento de algunos antígenos, ¿no? O algunos anticuerpos que digan, ok, hay un pedazo, digamos, de esta bacteria que ha estado acá, o en todo caso, el cuerpo reconoce específicamente que ha tenido una infección, pero no reconocemos la bacteria, pero reconocemos una célula autoinmune o un anticuerpo, ¿no? Ya sea porque no se conocen las condiciones necesarias para el cultivo, como puede suceder, o por los riesgos que implica la manipulación de estos microorganismos. Sí, pues obviamente hay microorganismos que pueden ser difíciles de manipular o muy riesgosos, ¿no? Entonces se prefieren, digamos, métodos serológicos, ¿no? En el caso de la hepatitis B, por ejemplo, la hepatitis B es una infección viral. A veces algunos virus pueden ser cultivables, pero en este caso pues se prefiere la serología, que es muy específica, ¿no? O en todo caso les mencioné el caso del anthrax, ¿no? El anthrax, imagínense ustedes, nosotros lo tenemos de hace tiempo, digamos, la forma cutánea, que no nos hace, pues, digamos, mayor cosa, ¿no? O sea, no es una enfermedad mortal. Pero ustedes acuérdense, hace unos años en Estados Unidos, pues, ¿no? Los terroristas utilizaban justamente el anthrax para, digamos, asesinar o poner miedo en Estados Unidos. Entonces, la manipulación a veces es muy, digamos, riesgosa, mejor no hacerlo, ¿no? Hoy se dispone de técnicas para detectar y cuantificar muchos marcadores específicos, más específicos, de enfermedades infecciosas. Tenemos, por ejemplo, disponibles las técnicas inmunológicas que sirven para cuantificar mayormente lo que son los anticuerpos y inmunoglobulinas específicas, o en su efecto detección de antígenos en los mismos tejidos, ¿no? Y también, aparte de ello, tenemos la introducción de la genética molecular, que me permite, digamos, ubicar, ¿no? Secuencias genéticas de determinadas bacterias, ¿no? Las reacciones en cadena de polimerasa, ¿no? Que son, pues, uno de los métodos también más eficientes, ¿no? Quizás uno de los más específicos también, ¿no? Pero obviamente ahorita es muy caro todavía. Entonces, tenemos en cuanto a los métodos de microbiología, tenemos los métodos directos y los métodos indirectos, ¿no? Los métodos directos son aquellos que detectan el microorganismo o en todo caso detectan sustancias o partes de él, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la microscopía, que vendría a ser uno de los más usados, obviamente, ¿no? El GRAM, lo que es el GRAM es la microscopía. El cultivo mismo, que es el más, digamos, específico, como les digo, el mejor, a los antígenos del microbio y a los ácidos nucleicos, ¿no? También llamada la reacción en cadena de la polimerasa, también, muy importante. Para la detección de antígenos se usan técnicas inmunológicas como la llamada inmunofluorescencia, el enzimo inmunoanálisis o ELISA y el test de aglutinación. También puedo usar estos métodos que son directos porque me ubican los antígenos de la misma bacteria. Entonces, hablando de los métodos de microscopía, que es el método, como les digo, más usado, más rápido, ¿no? Tenemos algunos que utilizan preparaciones húmedas, ¿no? Este de acá es el método más sencillo de valoración microscópica y son útiles para detectar algunos microorganismos grandes, móviles o que tienen ambas características, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo. La combinación de las preparaciones húmedas con la iluminación en el campo oscuro me permite detectar las famosas espiroquetas, ¿no? En lesiones genitales o de Borrelia y leptospirosis en la sangre, ¿no? Entonces, algunas bacterias, ¿no? Solamente usando microscopía podemos ya identificarlas, ¿no?
Para los hongos, como ustedes saben, se pueden identificar en raspaduras de piel, ¿no? Se raspa la piel, se pone en laminilla, y en este caso utilizamos la preparación de hidróxido de potasio, el famoso KOH al 10%, que va a ser el medio ideal para poder observar los hongos, ¿no? Algunas preparaciones húmedas utilizan colorantes para mejorar incluso la detección y la identificación morfológica. En este caso tenemos que dar un ejemplo, la tinta china, ¿no? Que me permite reconocer sobre todo criptococos. También les gusta preguntar esto. La tinta china es un colorante que utilizamos para identificar criptococos encapsulados, que ven clarito los criptococos, en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y por ejemplo el azul del lactofenol para algunos tipos de hongos. Es el método, digamos, preparación húmeda, ¿no? Todavía no utilizando demasiadas técnicas avanzadas de tinciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de las espiroquetas en campo oscuro, sin necesidad de utilizar ningún reactivo, se puede observar, ¿no? Y tenemos luego las tinciones más específicas. En este caso, la más general sería la tinción de Gram, pues, obviamente, ¿no? Por medio de ella se diferencia entre los microorganismos con gruesas paredes de peptidoglicanos, o sea, los gram positivos, y los de la pared delgada, ¿no? O membrana exterior, acuérdense ustedes. Gram negativa contiene membrana exterior e interior, pero una capa de peptidoglicano muy pequeña, ¿no? El gram positivo no contiene dos membranas, sino solo una, y contiene una gruesa pared de peptidoglicano, ¿no? Entonces, en este caso, la de gram negativo se disuelve cuando tú lo fijas con alcohol, ¿no? Esta tinción es muy útil, obviamente, para estudiar muestras de esputo en busca de polimorfos nucleares y bacterias. Y en líquidos normalmente estériles, por ejemplo, me refiero al líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural o el sinovial, encontrar ya las bacterias sugiere la presencia de una infección y guarda relación con, más que todo, más de 104 bacterias por cc, por centímetro cúbico. La sensibilidad mejora si centrifugamos la muestra a examinar. Entonces, la tinción gram, como les digo, no es muy útil, ¿no? Gram de un esputo, gram de orina, gram de líquido sinovial, ¿no? En el cual algunos líquidos, como mencionan ahí, no deben por qué tener ninguna bacteria, ¿no? Entonces, ubicándolas ya observamos que el paciente está totalmente infectado, pues, ¿no? Tenemos otro tipo de tinciones, por ejemplo, las llamadas para microorganismos ácido resistentes, ¿no? Los BAR, por ejemplo, ¿no? Los bacilos ácido alcohol resistentes. Esa tinción identifica microorganismos que retienen la carbonfucsina, que es la tinción especial, después de colorar con ácidos orgánicos, ¿no? Entonces me sirve más que todo para BAR. Por ejemplo, en este caso tengo que mencionar al Mycobacterium tuberculosis. Algunas tinciones son inmunofluorescentes, ¿no? Pero esta técnica más que todo es inmunológica. Utiliza ya anticuerpos marcados en forma directa con un compuesto fluorescente o detectados de modo indirecto por un anticuerpo inmunofluorescente secundario, ¿no? O sea, utilizo anticuerpos para unirse a la bacteria, ¿no? Utilizo un anticuerpo que ya está fluorescinado, o en todo caso, como dice, está unido a un compuesto fluorescente, de tal manera que cuando se una, ese compuesto se prende y yo lo veo totalmente verde o fluorescente, ¿no? Me sirve para detectar antígenos virales sobre todo. Entonces, miren ustedes, esta es una clasificación así a grandes rasgos. Seguro que en el capítulo de microbiología seguro lo verán más profundo, ¿no? Pero para que ustedes tengan una idea de cómo dividimos las bacterias a grandes rasgos, ¿no? Las bacterias en gram negativos y en gram positivos. ¿Cuáles son los gram negativos más importantes, ¿no? Tenemos acá los bacilos, por ejemplo, ¿no? Los bacilos gram negativos más importantes que ustedes tienen que recordarse. Tenemos, por ejemplo, la pseudomonas, a la pasteurela y a la aeromona, ¿no? La pasteurela muy importante en lo que es infecciones por mordida de canes, de perros, ¿no? Estos de aquí son oxidasa positivo, una de las características por la cual yo puedo diferenciarla, ¿no? Oxidasa negativo, en cambio, bacilo gram negativo. Oxidasa negativo tenemos sobre todo a las enterobacterias, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la Escherichia coli. Algunas son de nutrición difícil, características especiales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a los Haemophilus, la Legionella, Bordetella y la Francisella tularensis, ¿no? Entre los bacilos gram negativos anaerobios, ojo, tenemos acá a los famosos bacteroides, que son una de las más importantes, si no la más importante, colonia en el tracto gastrointestinal. Muy bien, tenemos luego la Prebotella, al Fusobacterium, que también está en gran cantidad en el tracto gastrointestinal, ¿no? Luego tenemos los bacilos curvos, en este caso gram negativos, al Campylobacter, ¿no? Importante, que vamos a verlo en la parte de diarreas infecciosas, y al Vibrio, ¿no? Este Vibrio cólera, causante del cólera.
Cocos gram negativos tenemos pocos. Acá sobre todo recordar la Neisseria, ¿no? Tanto la meningitis como la gonorrea, ¿no? Por eso, cuando ustedes ven cocos gram negativos, ya estamos pensando en Neisseria. Muy, muy preguntado también, ¿no? Por ahí si les viene un caso de artritis infecciosa, si les viene un caso de ETS y al microscopio observamos cocos gram negativos, eso es Neisseria, gonorrea o meningococo. Muy bien. Y en el caso de los cocos gram negativos anaerobos tenemos a unos muy raros, ¿no? El Acinetobacillus y la Veillonella, por ejemplo. En los gram positivos tenemos bacilos gram positivos, ¿no? Acá tenemos los ramificados, por ejemplo. Tenemos acá el famoso Actinomyces israeli, a la nocardia. En los bacilos gram positivos pero esporulados, que forman esporas, tenemos acá el famoso Clostridium, ¿no? Muy importante, ¿no? Y también a los bacilos, ¿no? Clostridium, un caso importante de infecciones, ¿no? Gastrointestinales. Y también, acuérdense ustedes, el Clostridium puede sobrevivir en digamos, situaciones extremas. ¿Se acuerdan que les hablé que las bacterias podían tener situaciones extremas? Bueno, este Clostridium, sobre todo el perfringens, puede estar en una refri, por ejemplo, una refrigeradora, ayudado por su forma esporulada, ¿no? Que la espora es una forma pues recontra resistente, ¿no? Entonces también es importante. Bacilos gram positivos ácido resistentes. Tenemos acá al Mycobacterium, ¿no? Con todas sus variantes, tuberculosos, aves, etc., ¿no? Luego tenemos otra clasificación también, bacilos gram positivos catalasa positivo. Bacilos gram positivos catalasa positivo tenemos al Corynebacterium, a la listeria, ¿no? Causa de meningitis, importante. Y a los catalasa negativos, a los famosos lactobacillus, ¿no? A los lactobacillus, muy empleados ahora en lo que es las fórmulas, ¿no? Los cocos gram positivos tenemos, pues, como ustedes saben ahí, más bien a los muy conocidos estafilococo, que son catalasa positivo, micrococo, y en los catalasa negativos al famoso estreptococo, ¿no? Estas bacterias son unas causas muy importantes, como ustedes saben, de infecciones a todo nivel, ¿no? Infecciones dérmicas, infecciones en el líquido cefalorraquídeo, neumonías y un largo etcétera. Ya, entonces este cuadrito me gustaría que ustedes por lo menos recuerden para que puedan defenderse, ¿no? Es un cuadro resumen de los más importantes clasificaciones de las bacterias. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los cultivos, ¿no? Que es otra parte de que tenemos que hablar en los métodos diagnósticos, ¿no? Los cultivos, como les digo, es el gol estándar para el diagnóstico de cualquier infección en general. Y acá tenemos que ver que algunos cultivos son más fáciles y otros más difíciles de obtener, ¿no? Incluso crecer. Tenemos acá, por ejemplo, primero el cultivo sanguíneo, ¿no? El que vendría a ser el hemocultivo, ¿no? Acá están algunas características, digamos, en las cuales podemos tomar la muestra, ¿no? En este caso, por ejemplo, para un hemocultivo en sangre, buscando aerobios, anaerobios, cualquier tipo de bacteria, necesitamos obviamente la sangre entera y 10 cc aproximadamente en cada uno de los frascos para adultos y niños, 5 de ser posible en frascos para aerobios, ¿no? En el caso de lactantes y una menor cantidad para recién nacidos. En general para adultos 10 cc más o menos, ¿no? Para identificar hongos o especies de Mycobacterium, ¿no? En este caso me hablo obviamente de Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo. 10 cc también, y sería bueno, como dice acá, conservar para incubación extendida, ¿no? Para que proliferen los hongos que pueden requerir a veces hasta 4 semanas para crecer, ¿no? Como ustedes saben, estos organismos se demoran mucho en crecer, entonces hay que especificar, ¿no? En este caso, ¿no? A veces utilizamos una muestra de sangre que se llama isolator, lisis por centrifugación, ¿no? Digamos para tener una mayor especificidad, ¿no? En este caso es un tubo especial y esto más que todo me sirve para Mycobacterium y hongos, ¿no? Y algunas bacterias aerobias, pero que son difíciles de cultivar. En el aparato respiratorio podemos tomar cultivos y muestras en múltiples niveles, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son las vías nasales, ¿no? Entonces podemos usar un aplicador en las fosas nasales, ¿no? Y en este caso es un recipiente, un culturero estéril o sistema similar de transporte que contenga el medio preservador para estas bacterias, ¿no? Se puede utilizar aplicadores hechos de calcio que me ayudan a prevenir un poco más la descomposición bacteriana, ¿no? Luego tenemos también la faringe como otra importante, ¿no? Muestra de cultivo, ¿no? En este caso podemos utilizar aplicadores, ¿no? Que se puede usar en la retrofaringe o en las úlceras que se sospecha que puede ser un tipo de infección, ¿no? En el caso del esputo, ¿no? Necesitamos obviamente una muestra que sea buena. En este caso tiene que ser un esputo fresco que no debe contener saliva, ¿no?
En general hay que tener cuidado porque a veces pueden rechazarnos, ¿no? Se tendrá gran cuidado al asegurar que la muestra sea de esputo y no de saliva. Porque muchas veces en el hospital tomamos la muestra y lamentablemente nos devuelven, ¿no? Saliva no vale, pues, ¿no? La valoración con tinción de grama es importante para valorar la muestra, ¿no? Detecta el número de células epiteliales y polimorfos nucleares, ¿no? En este caso lo recomendable es que la muestra de esputo tenga más de 25 polimorfos nucleares con menos de 10 células epiteliales, ¿no? Las muestras de esputo inducido no deberían ser rechazadas, ¿no? También podemos cultivar de aspiración bronquial, ¿no? Y en este caso es a través de un aspirado transtraqueal, ¿no? Y esto de acá puede ser utilizado con una broncoscopía o también llamada broncofibroscopía, ¿no? Ustedes saben que, bueno, los neumólogos nos pueden ayudar en el hospital, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo la residencia o en algún hospital, los neumólogos pueden entrar con el broncofibroscopio por la tráquea y obviamente llegan hasta el fondo, digamos, de los bronquios y ahí pueden pues hacer un aspirado bronquial, ¿no? Ese aspirado también, digamos, puede ser cultivado y también podemos saber si el paciente tiene una infección, ¿no? Estos casos se hacen más que todo pacientes de UCI, por ejemplo, que están mal, que evolucionan mal y que queremos saber si realmente tienen alguna complicación. Pacientes también que tienen tuberculosis, por ejemplo, y no tenemos muestra suficiente o las muestras han salido negativas y queremos descartar que el paciente tenga tuberculosis, ¿no? En general, la fibrobroncoscopía me ayuda para hacer un lavado bronquial-alveolar y también para extraer muestra, ¿no? En el caso de las heces, bueno, también podemos realizar, ¿no?, cultivos para heces. Tenemos acá los cultivos llamados ordinarios, ¿no?, que son los gérmenes más comunes: Salmonella, Shigella y Campylobacter, ¿no? En este caso podemos usar un aplicador rectal o de preferencia en heces recién expulsadas también podemos sacar una muestra, ¿no? La cantidad aproximada de heces que debería ser utilizado, y tenemos que especificar si sospechamos en un Vibrio, cólera por ejemplo, que habrá que notificar al laboratorio para que pueda tener algunas, digamos, cultivos especiales, ¿no? En caso utilicemos para identificar Yersinia o E. coli, la número O157, ¿no?, son también adquiridas a partir de las heces que recién se expulsan, ¿no? Y en este caso sí necesitamos un procedimiento que requiere técnicas de enriquecimiento, ¿no? Algunos cultivos no solamente necesitan el medio, sino también darle ciertas sustancias a la bacteria para que pueda crecer, ¿no? Muy bien. En el caso del aparato urogenital, ustedes ya deben saber que también es importante sacar un cultivo de orina en pacientes que tengan infección urinaria, ¿no? Entonces, esta muestra de orina tiene que ser obviamente previa higiene, ¿no? El paciente tiene que, digamos, hacerse una limpieza e higiene de la parte en la cual va a orinar, y esta muestra debe ser después del primer chorro o la extraída por sonda, ¿no? Entonces, un paciente que puede controlar sus esfínteres, obviamente, se le dice, pues, no, que empiece a orinar, bote el primer chorro, se aguante, y el siguiente chorro ya recién lo ponga para hacer el cultivo respectivo, ¿no? Un volumen mínimo de 0,5 mililitros, aunque obviamente pues nos va a pedir más probablemente, ¿no? Si somos secreciones de vías urogenitales, ¿no?, puede ser también, tenemos una paciente con EPI tal vez, ¿no?, y queremos hacerle un cultivo de esas secreciones de vagina, ¿no?, o de uretra. Aplicadores con material de cuello uterino a veces podemos utilizar, ¿no? Y esto de acá nos va a permitir coleccionar unas muestras para el cultivo, ¿no? Cultivo ordinario no se utilizará en la medida de lo posible, es algo que sospeche la presencia de un patógeno particular. Eso es para muestras de aplicado, ¿no? En general, se obtiene así nomás. Para la detección de múltiples microorganismos, como los estreptococos en cambio, cándida, etc., habrá que usar sí un aplicador por prueba generalmente. Para fluidos corporales o material de aspiración y tejidos, ¿no?, tenemos acá, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo obtengo? Mediante la punción lumbar, ¿no? Entonces acá utilizamos mínimo 1 mililitro para cultivos ordinarios y necesitamos una cantidad mayor de 5 para Mycobacterium, ¿no? Es un tubo estéril, totalmente estéril, en el cual podemos poner y luego cerramos herméticamente, y debe llevarse al laboratorio lo más pronto posible, ¿no? Porque es un tejido, es un líquido muy estéril, ¿no?, este líquido cefalorraquídeo. Otro tipo de fluidos también, ¿no? En general, ¿no?, cualquier fluido aspirado de manera aséptica me tiene que dar un buen resultado, ¿no? Material de biopsia y aspiración. También no solamente, ojo, no vamos a hacer solamente cultivos a partir de líquidos y secreciones. También podemos hacer cultivos a partir de tejidos. Esto es algo que a veces se confunde en algunos residentes internos, ¿no? O sea, tomamos una biopsia de algún tejido, puede ser hueso, por ejemplo, ¿eh? Biopsia de hueso, biopsia de médula ósea, y esta biopsia podemos mandarla al cultivo, y a partir de ese tejido vivo puede crecer una bacteria, ¿no?
Es de máxima importancia la identificación exacta de la muestra, obviamente, ¿no? Especificar y el origen de ella, ¿no? Y hay que reunir suficiente tejido para los estudios respectivos, ¿no? Si el paciente tiene una herida también, el material purulento o el contenido del absceso que pueda salir en la herida, ¿no? Sin contaminación por microflora formal, ¿no? Obviamente hay que hacer una limpieza previamente como siempre, ¿no? En la medida de lo posible hay que colectar el contenido del absceso u otros líquidos, si es posible, ¿no? En una jeringa. En algunas recomendaciones especiales que con algunos gérmenes importantes, por ejemplo en el caso de los hongos, ¿no? En el caso de los hongos, cuando se hace cultivos de orina, por ejemplo, o esputo, se prefiere siempre la primera muestra de la mañana, ¿ya? La cantidad es la misma, aproximadamente 1 mililitro, y la muestra debe ser transportada al laboratorio de microbiología aproximadamente en término máximo de 1 hora obtenida, ¿no? Es importante evitar la contaminación con otro tipo de bacterias. En el caso de las micobacterias que hemos hablado, ¿no? La tuberculosis, por ejemplo, es un bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? Los famosos BAR. Pueden salir del esputo, tejido de orina u otros tejidos, ¿no? Mínimo 10 que hemos dicho en general. Tiene que ser un recipiente estéril, ¿no? Con tapa hermética, y la detección mejora con medio de las técnicas de concentración, ¿no? Si el número es pequeño, obviamente, la posibilidad de que crezca es mucho menor, ¿no? En el caso de algunas parasitosis comunes, ¿qué métodos diagnósticos podemos utilizar, no? En este caso, podemos utilizar a veces métodos de cultivo y también métodos inmunológicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los esquistosomas, ¿no? El esquistosoma manzoni, uno de ellos, los más importantes, ¿no? La fase del parásito en la cual la vamos a evidenciar, generalmente es la fase de huevo, adulto, ¿no? Líquidos y tejidos corporales en las heces. Y los métodos diagnósticos serológicos pueden ser ELISA y Besser Blot, ¿no? También podemos utilizar fragmentos de la mucosa rectal o de biopsia hepática, ¿no? Si vamos a ver protozoarios intestinales, acá tenemos a la entamoeba histolítica, la famosa amebiosis, ¿no? Amebosis, como decía ahí en inglés. A nivel mundial puede observarse, y la forma que vamos a ver mayormente son los quistes, ¿no? O los trofozoitos, ¿no? Lo podemos ubicar en las heces también, como en el mismo hígado. Podemos ayudarnos de también un ELISA o detección de antígenos, ¿no? La Yarda lamblia también, otro tipo de parasitosis, lo vamos a ubicar en su forma de trofozoito o quiste en las heces, ¿no? La isospora y el Cryptosporidium, otro tipo de parásitos, vamos a encontrarles, sí, esta vez en su forma de ovoquiste, ¿no? En las heces, mayormente. Muy bien. Los protozoos de la sangre, acá tenemos que hablar obviamente de la malaria, ¿verdad? El paludismo, el plasmodium. El plasmodium, ¿no? Vamos a encontrar en la forma del parásito asexual, obviamente en la sangre, ¿no? Ahí es donde vamos a cultivarlo. Por otro ejemplo es la babesia, ¿no? Que causa la babesiosis. Asexual también en la sangre, ¿no? Y el toxoplasma, ustedes también ya lo conocen, por las reacciones que causa a nivel del sistema nervioso central. Lo vamos a ubicar generalmente en la forma de quiste o de trofozoito, sobre todo en el sistema nervioso central o también el músculo. Muy bien. Entonces, el cultivo, hemos dicho, es la piedra angular del diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad infecciosa. Permite recuperar al microorganismo para realizar el estudio de susceptibilidad. Obviamente, ¿no? O sea, el cultivo de una parte te ayuda como diagnóstico, pero también te va a ayudar para hacer la sensibilidad, la susceptibilidad antibiótica, ¿no? Y eso me va a permitir elegir la mejor terapia para el paciente. Cuando las etapas previas, por ejemplo en el transporte de siembra, se han realizado correctamente, la especificidad es del 100%, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que si yo hago las condiciones adecuadas de asepsia y todo, ¿no? La preparación, llevar la asociación, la especificidad, ojo, no estoy diciendo sensibilidad, sino especificidad que sea esa bacteria y no otra, obviamente, es cercana al 100%. El cultivo en general es muy importante que ustedes se familiaricen, ¿no? Para poder utilizarlo. El cultivo en general tiene que hacerse de las muestras en las cuales uno tiene la sospecha de que hay una infección. Cuando tomamos hemocultivos se prefiere mínimo hacer 2 hemocultivos, ¿no? Siempre. En caso de urocultivo podemos tomar una muestra. Obviamente, aunque tenemos duda, podemos volver a repetirla, ¿no? La importancia del cultivo, aparte, como les digo, es que nos puede dar información luego de un antibiograma, saber ese germen que crece, a qué es susceptible. Entonces, yo hago un urocultivo, por ejemplo, me va a salir al cabo de unos días Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, y abajo toda la, digamos, gama de antibióticos que le puede dar bien a esa pseudomonas, ¿no? Si es sensible o es resistente. Para eso tenemos que ver otros aspectos, ¿no? Que vendría a ser el MIC, sobre todo. El MIC es la concentración inhibitoria mínima a la cual el germen, digamos, es totalmente inhibido con esa dosis de antibióticos, ¿no? Mientras más alto sea el MIC,
peor va a ser ese antibiótico. Si yo necesito más concentración de ese antibiótico para recién ocasionar una respuesta, peor va a ser el antibiótico. Entonces me conviene que el mix sea de 1, de 2, un mix muy bajo, ¿no? Pero obviamente ustedes no van a esperar siempre hasta el cultivo, ¿no? Si el paciente está estable, tal vez sí se puede esperar. Pero a veces son pacientes complicados, entonces hay que empezar una terapia empírica, ¿no? La terapia empírica se hace obviamente cuando nosotros tenemos una sospecha de una infección y no conocemos qué germen es ni tampoco su especificidad, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que yo tenga un germen, una Escherichia coli, que sea susceptible y otra Escherichia coli en otro paciente que no sea susceptible. O sea, no es que el germen ya es de por sí resistente. Puede haber gérmenes de la misma especie que sea resistente y otro sensible, ¿no? Entonces, mientras no tenga ese germen, yo puedo hacer una terapia empírica, quiere decir una terapia que está recomendada por la mayoría de guías, la mayoría de estudios, que puede decir, ok, esta infección, por ejemplo, respiratoria, es muy frecuente que la primera causa sea neumococo. Entonces, por lo tanto, te vamos a dar un esquema de antibióticos para darle, ¿no? Y obviamente cuando uno tiene el cultivo, si es que lo tiene, porque no todos los cultivos dan positivos, es un problema, ¿no? Les dije que la especificidad es muy buena, pero la sensibilidad del cultivo es a veces muy mala, ¿no? A veces, por ejemplo, en neumonías, la especificidad del hemocultivo puede ser de 20%, ¿no? De 30%. Entonces no siempre vamos a recuperar el germen, ¿no? Entonces en esos casos me sirve bastante la terapia empírica. Tenemos también el PCR, ¿no? Las técnicas para detectar y cuantificar la reacción en cadena polimerasa, secuencias de bases específicas, ya sea de ADN o de ARN de la bacteria, ¿no? En las muestras clínicas se han convertido en instrumentos poderosos para el diagnóstico de infecciones y son útiles en algunas situaciones, por ejemplo, para detectar, cuantificar o realizar ambas funciones en patógenos específicos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del VIH, que es muy importante, ¿no? Identificar microorganismos difíciles de cultivar, por ejemplo, la Tropheriма whipplei, ¿no? La enfermedad Whippley, Legionella, para confirmar si dos o más microorganismos pertenecen a la misma cepa o clona. También puedo utilizar la PCR, aunque eso es más que todo para fines de estudio, ¿no? Para predecir la sensibilidad, ¿no? Típicamente de un virus a agentes terapéuticos, ¿no? Como los que se usan en los pacientes con VIH o Mycobacterium tuberculosis. Claro, o sea, no solamente puedo hacer pues saber la sensibilidad a partir de enfrentar al antibiótico, sino también a partir de la muestra genética. Ya sé que algunas cepas son más resistentes que otras, ¿no? De la manera genética. Luego tenemos otro tipo de técnicas, ¿no? Que tiene que ver un poco técnicas inmunológicas que también siguen siendo directas porque utilizan a los antígenos, ¿no? En este caso utilizo, digamos, el antígeno, en este caso de la bacteria particulado, y lo enfrento a los anticuerpos correspondientes, ¿no? La formación de grumos, digamos, que se puede ver de manera física, esto de aquí se llama aglutinación. Si el aglomerado es visible, entonces hay una reacción y probablemente esa bacteria es la que se trata, ¿no? Luego tenemos también al famoso ensayo llamado ELISA, ¿no? El ELISA, que es un método enzimático en el cual vamos a pintar, digamos, la reacción enzimática entre el anticuerpo y el antígeno, ¿no? Se basa justamente en la colocación nosotros podemos colocar algunas proteínas no específicas aquí. Luego podemos poner algunos anticuerpos, ¿no? Algunos anticuerpos y otro anticuerpo que va a ser, digamos, ligado a un sustrato enzimático, ¿no? Que me va a producir a la larga el cambio de color, ¿no? Entonces puedo colocar una muestra en el cual, una muestra me refiero, ¿no? de infectada, en la cual pues justamente va a haber esa reacción de antígeno-anticuerpo, ¿no? Una vez que sucede esa reacción de antígeno-anticuerpo se va a prender, digamos, una luz, una coloración, y ese es el método por el cual se va a identificar, ¿no? Es un método muy importante, también utilizado en muchas infecciones. Obviamente no siempre es la primera opción, pero a veces si no tenemos, digamos, cultivo o queremos también apoyar el diagnóstico, podemos utilizar el ELISA para distintas bacterias, ¿no? Los métodos indirectos, en cambio, son aquellos que reconocen más bien, en vez de la bacteria, a la respuesta inmune humoral o celular que genera el huésped en la persona. Se basan en la detección de anticuerpos específicos, ¿no? Obviamente esta información puede ser mediante un ELISA también, obviamente, porque los ELISAs pueden ver a veces antígenos y otras veces anticuerpos, inmunofluorescencia y también el famoso Western blot, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta es una técnica que consiste en detectar los diferentes antígenos con su anticuerpo específico no marcado y a continuación revelarlo mediante un anticuerpo marcado dirigido contra el primer anticuerpo, ¿no? Este llamado anticuerpo. Con uno solo se pueden revelar los diferentes anticuerpos específicos no marcados, ¿no? En este caso lo que buscamos no es, digamos, el antígeno de la bacteria. En este caso vamos a enfrentar al paciente, más bien, digamos,
con el antígeno, ¿no? Entonces, esa función, ese enfrentamiento del suero del paciente con un antígeno de esa bacteria o de ese microorganismo va a hacer que se produzca una reacción, ¿no? Y a su vez, este anticuerpo va a estar, como dice acá, va a ser revelado con otro anticuerpo específico para este, ¿no? Entonces, ese anticuerpo se une al anticuerpo y como este anticuerpo está unido a un marcador, entonces se prende, ¿no? Como se ven acá, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos acá el sustrato. El sustrato es el antígeno que yo pienso que el paciente tiene. Pongo el suero del paciente. El suero del paciente va a reaccionar con la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Este anticuerpo del paciente a su vez va a estar unido a otro anticuerpo, pero que en este caso va a estar con un marcador fluorescente. Entonces se prende así como se da. Esa es la fluorescencia indirecta. Y en la directa se utilizan ya anticuerpos marcados con sustancias fluorescentes que se fijan a los microorganismos, ¿no? Se llama inflorescencia directa, ¿no? La visualización se realiza con un microscopio también llamado fluorescencia, observándose el microorganismo brillante, ¿no? Sobre un fondo oscuro. En el Western blot lo que sucede, a diferencia en este caso de algunos tipos de ELISA, va a ser que vamos a enfrentar también al paciente, y en este caso vamos a hablar del VIH, ¿no? El VIH entonces es un virus, pero puede ser, digamos, también reconocido, va a haber en este caso un reconocimiento a través de una transducción del suero, ¿no? A través de este tipo de membrana nitrocelulosa, que por otra parte tiene anticuerpos, ¿no? Entonces esta unión de anticuerpos con la sangre del paciente que tiene en esta parte obviamente los virus, pero vamos a reconocer que si el paciente forma anticuerpos específicos, va a ser una reacción positiva al Western blot, ¿no? Entonces una reacción de tipo inmunológica que reconoce lo que son los anticuerpos, ¿no? Y esto, como ustedes saben, es una prueba confirmatoria de VIH.